ceremonial, protocolo y organización de eventos. Estoy acompañada de la profesora Silvia Luque, que es docente de varias materias e inclusive de varias carreras en el área del protocolo. La profesora Luque es especialista en ceremonial eclesiástico, que es uno de los tantos ceremoniales que no siempre están vigentes, que no siempre están puestos, digamos, en los programas de lo que el ceremonial significa y su diversidad. El ceremonial eclesiástico, que es bastante amplio y bastante antiguo, en esta oportunidad nosotros vamos a abordar, la profesora Luque en especial, la ceremonia del Te Deum, que es un acto de agradecimiento donde forma parte de los programas protocolares de los actos religiosos y cívicos gubernamentales. En nuestro país, fundamentalmente en las fechas del 25 de mayo y el 9 de julio. Así que yo espero que esta aula especial que está dentro del marco del Octubre Tecnológico de nuestra Universidad San Pablo de Tucumán sea un aporte muy importante en este ceremonial, en esta disciplina que no muchas veces se la aborda. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, profesora, por estar acompañándonos y enseñándonos un poco sobre esto. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias, profesora Falú. Bueno, desde acá, desde nuestra Universidad de San Pablo Tucumán, le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta actividad que forma parte, como dijo la profesora, del Octubre Tecnológico. Ya estamos en la 15ª edición y es muy completo, variado, involucra tanto alumnos, docentes, administrativos, y en este caso vamos a hablar de un tema puntual dentro del ceremonial eclesiástico, que es el Te Deum, pero que no es exclusivo del ceremonial eclesiástico, sino me parece importante porque hay muchas consultas, llegado el momento de las 2 fechas patrias que la profesora nombró, siempre hay consultas respecto a quién lo organiza, cómo se ubica y todas cuestiones relacionadas con el oficio del Te Deum. Por eso vamos a compartir ahora nuestra presentación para que puedan ir siguiendo el desarrollo del mismo. Se ve perfecto. Está muteada. No, sigue muteado el micrófono. Juan, explícale. Ahora sí, ahora sí. Bien, perfecto. ¿Se ve bien la presentación entonces? Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, comenzamos a hablar entonces del Te Deum. En primer lugar, para ver qué vínculo existe entre el ceremonial eclesiástico y el ceremonial oficial con respecto al Te Deum, tenemos que saber en qué consiste el Te Deum, cuándo se origina y quién es su autor. El Te Deum es un himno cantado de acción de gracias a Dios. Su nombre deriva justamente de las 2 primeras palabras con las que inicia su versión en latín. Te Deum significa a ti, Dios. Tal vez
han escuchado hablar de Te Deum Laudamus, y es precisamente cuando se agrega una tercera palabra de esa versión y significa a ti Dios alabamos. Ahora bien, con respecto al origen y a su autor, no hay algo uniforme en la historia, en la investigación, pero sí es muy antiguo y podríamos decir que sus raíces se encuentran en la Edad Media. A partir del siglo VIII aproximadamente, se habla de himno ambrosiano y es compuesto en un momento de bautismo de San Agustín por San Ambrosio, que luego de este acto, ambos, en un fervor espiritual, lo componen y se alternan en la alabanza. Sin embargo, la crónica nos va a remitir más atrás en el tiempo y vamos a llegar al siglo VI, en donde encontramos en las reglas de San Benito la disposición de entonar el Te Deum en las vigilias del domingo. Pero tampoco hay uniformidad con respecto a esta postura y hay una tercera corriente que nos lleva más atrás en el tiempo para el siglo IV, más precisamente fines del siglo IV, principios del siglo V, con el obispo Nicetas de Remesianas. ¿Qué hace este obispo? Va a componer una glosa en donde se establece que debe entonarse o intercalarse entre el Gloria y los versículos sálmicos. Y, correspondiendo al uso antiguo de la liturgia, debía ser entonado en horas de la mañana. Como vemos, su origen es antiguo, no hay un autor definido, pero desde esa época el Te Deum comienza a acompañarnos. ¿Qué pasa durante el período barroco? El Te Deum va a estar presente en toda ocasión que sea solemne y que haya que celebrar en la vida tanto del Estado como de la sociedad. Por ejemplo, una proclamación real, una victoria militar, un casamiento, un cumpleaños real y también un nacimiento de infantes. El Te Deum va a ser traducido a muchos idiomas y va a inspirar también a grandes compositores, por ejemplo, Händel, Berlioz, Charpentier, y va a ser a partir de ese momento entonado y difundido por todas partes del mundo. Ahora bien, ¿qué pasa con el Te Deum dentro del ámbito católico? ¿Cuál es su sentido en el ámbito católico? Es un himno de acción de gracias. El Papa lo reza todos los años, cada 31 de diciembre, para dar gracias por el año que termina. También es costumbre entonarlo, rezarlo, cuando se pone fin y se agradece por ese fin de una pandemia o de una catástrofe natural. También los obispos, los cardenales más precisamente, lo van a cantar tras la elección de un papa y ese canto se replica luego en todas las catedrales del mundo por parte de los fieles. Esto demuestra que el Te Deum originalmente en sus inicios está presente en el ámbito eclesiástico antes que en el ámbito político, religioso, social. Ahora bien, ¿qué pasa con el ámbito político y social? Si nosotros pensamos en Argentina y en muchos países que comparten la fe católica, podemos ver que la presencia de sacerdotes ha estado desde la llegada de los españoles a América y tanto una figura como la otra se legitimaban recíprocamente. ¿Qué nos cuenta la historia? Que en fundación de ciudades
siempre estaba la presencia de un religioso. Y aún más, cuando se hacía el trazado en forma de damero, que es la otra imagen que tienen a la derecha, siempre se reservaban lugares especiales alrededor de la plaza central, en los laterales, para instituciones destacadas. Por eso es que en un lateral estaba la iglesia, en el otro el cabildo, y en otro lateral se ubicaba la casa del virrey o gobernador. ¿Por qué decimos que se legitimaban recíprocamente? Porque el sacerdote era invitado, era una presencia necesaria en todas las fiestas cívico-militares que se realizaban. Y por su parte, el virrey o gobernador, con todo su séquito, debía concurrir en forma obligatoria en las llamadas fiestas de tablas, es decir, en las fiestas de precepto, debía concurrir a la iglesia. En la puerta los recibía el sacerdote y ahí podían ingresar al templo, y se marca mucho el detalle del ceremonial porque las crónicas, la historia nos cuenta que en banquetas y almohadones de terciopelo se ubicaba la jerarquía mayor y en banquetas comunes venía ubicada la jerarquía menor. Ahí ya tenemos una expresión del ceremonial simbólico con asientos, con colores, con texturas dentro de esa celebración. Ahora bien, en la historia de nuestro país vemos que hay acontecimientos fundamentales para nuestra historia como patria, como nación, que siempre han estado acompañados por el canto o rezo del Te Deum. Las fechas principales, en el año 1806 y 1807, durante la Reconquista y la victoria sobre el invasor, mayo de 1810, la Revolución, y julio de 1816, con la independencia. Acá les traigo una imagen que corresponde a un Te Deum realizado en la Catedral de San Miguel de Tucumán. Y es importante que aclaremos que el ceremonial eclesiástico, es decir, quienes estamos en el ámbito de la iglesia, ubicamos y tenemos injerencia dentro de lo que significan nuestras autoridades, es decir, quienes van a estar presidiendo esa celebración y quienes acompañan al celebrante en el altar. La ubicación de las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal, corresponden al ceremonial de cada una de estas autoridades. Si ustedes pueden ver, en primer lugar está ubicado el señor gobernador y a continuación, en este caso, está el señor vicegobernador. Es decir, tenemos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en la primera fila, de acuerdo a la precedencia, se ubican autoridades del Poder Judicial. Si vemos para la fila o el grupo de asientos que tiene una jerarquía menor con respecto a la que nombramos recién, se ubica autoridad municipal y fuerzas. Esta disposición, vuelvo a decir, está a cargo del ceremonial en coordinación de todos los poderes y son ellos los encargados de reservar y de ubicar a sus autoridades. Nosotros desde el ámbito de la iglesia custodiamos y tenemos que preservar que muchas veces por desconocimiento, fotógrafos, prensa, suben al altar cuando ese ya es un lugar o un ámbito propio del ceremonial eclesiástico. Y acá tenemos un esquema del Te Deum. Se los quería compartir porque muchas veces, a nivel periodístico, a nivel popular, se habla de la misa del Te Deum.
como un requisito indispensable de la celebración de esa fecha. En realidad, el Te Deum no es una misa porque no cumple con las dos partes centrales que tiene toda celebración litúrgica. Por lo tanto, el esquema propiamente eclesiástico del Te Deum se inicia justamente con un saludo. Una vez que están ubicadas las autoridades y que han ingresado las banderas de ceremonia, ingresan en procesión el celebrante, en este caso el obispo. Nosotros contamos con un obispo titular y con un obispo auxiliar, y como sabemos también, van en procesión cerrando la jerarquía mayor, justamente las más altas autoridades. El saludo inicial es una interacción entre el celebrante y la asamblea, y a continuación corresponde un acto penitencial en donde todos se reconocen pecadores, piden perdón a Dios como una forma de preparar el corazón para lo que se va a vivir a continuación. En tercer lugar, encontramos dentro de este esquema la oración colecta. La oración colecta es la invitación que hace el celebrante para que se rece o se ore a Dios por parte de toda esa asamblea. Y justamente se llama colecta porque el celebrante va a recoger o va a colectar esas intenciones para presentarlas a Dios. Y aquí tenemos en cuarto lugar un momento muy especial, central de toda celebración litúrgica, y que es la liturgia de la palabra. No es misa el Te Deum porque no hay liturgia de la Eucaristía, es decir, no hay consagración de pan y vino. Por lo tanto, sí existe la liturgia de la palabra, en donde se va a leer la primera lectura, a continuación el salmo responsorial y por último la lectura del Evangelio. Finalizada la lectura del Evangelio, corresponde el lugar de la homilía. ¿De qué se trata la homilía? Y que es donde Profesora, también el periodismo... ¿Perdón? disculpe, con respecto a lo que está indicando, voy a hacer un punto. En mi caso, en un Te Deum que estuve a cargo la primera vez, hubo dos lecturas porque el quien preside decide si va a hacer una lectura del Salmo responsorial con el Evangelio o dos lecturas. Porque justamente en mi comunidad me tocó organizar junto con los liturgos justamente todo lo que sea el Te Deum, y se tomó lo que nos dijo en su momento el obispo de nuestra arquidiócesis. Hola, sí. Hola. Bueno, creo que habló el señor Héctor Fabián Alegre. Yo les voy a pedir, por favor, a fin de que haya una buena comprensión, que no se hagan interrupciones. La profesora Luque va a hacer la exposición. Si nos queda tiempo, porque nosotros continuamos con otra actividad, vamos a poder dialogar. La idea de que sea un aula especial sobre el ceremonial eclesiástico, específicamente el Te Deum. Así que muchísimas gracias. Seguimos. Gracias. Acá. Bien. Bueno, lamentablemente estamos con poco tiempo y no se escuchó muy bien el planteo, pero con gusto después le comparto mi correo para que podamos consultar cualquier duda o cualquier tema, porque al no escucharse bien no se puede entender cuál era el planteo. La liturgia de la palabra, en este caso, yo les decía que va una primera lectura y el salmo responsorial, y a continuación la
lectura del Evangelio. Justamente porque nosotros en nuestro esquema estamos marcando de que no se trata de una misa en donde por precepto dominical sí corresponden las dos lecturas. Puede haber alguna variación con respecto a lo que disponga el maestro de ceremonias de cada arquidiócesis, pero ese es el esquema básico con el que nosotros trabajamos. Con respecto a la homilía, les decía también que ustedes habrán notado que muchas veces desde el periodismo se hace mucho hincapié a la homilía. ¿Por qué? Porque es el discurso que hace una autoridad frente a la otra que está en su ámbito. Entonces estamos encontrándonos de nuevo con dos autoridades, una que manifiesta lo que se ha leído en la lectura a modo de reflexión para adaptarlo a lo que ocurre en nuestra vida cotidiana. A continuación de la homilía corresponde la oración de los fieles, en donde se va a rezar por la comunidad en general, por la necesidad de los fieles, por la iglesia en general. Y luego viene un saludo de la paz, que es el saludo que simboliza la fraternidad y la unión entre todos los fieles. Acá tenemos también una parte simbólica dentro del ceremonial eclesiástico que está representada por ese saludo de la paz. A continuación, el canto del Te Deum. Convocado el coro a tal efecto, se canta el Te Deum y luego, como himno que es de alabanza, comenzamos con, en el caso de Tucumán, dos oraciones. La primera, la oración por la patria. Y a continuación, nosotros solemos rezar la oración a la patrona de la provincia, que es la Virgen de la Merced, que está ubicada en un lugar especial en estas celebraciones y presidiendo la misma. Por último, después de esta oración, corresponde la bendición final. Teóricamente, con la bendición final se pone, de alguna manera, se concluye el oficio que se ha celebrado. Pero, desde hace bastante tiempo, y quiero remarcar que se trata de una celebración dentro de un ámbito eclesiástico, se toma por costumbre y a modo de ejemplo para toda la sociedad, invitar a los representantes de los distintos credos que existen en la provincia para que participen de una oración interreligiosa. Todos los representantes de estos credos tienen una ubicación especial, están cerca del altar y cuando se los convoca para pronunciar dicha oración, recién suben al mismo, en donde se van a unir con los representantes de la Iglesia Católica. Una vez finalizada esta oración interreligiosa, que tiene también mucho significado, nos habla de una hermandad y de aceptar a todos, porque justamente estamos en fechas que son importantes para todos, como patria, como nación, como país. Las principales autoridades eclesiásticas, es decir, nuestro arzobispo y el obispo auxiliar, se acercan junto con los representantes de los distintos credos a saludar a la autoridad principal, al gobernador, y al resto de autoridades presentes en dicho oficio. De esta manera, lo acompañan hasta el atrio, lo despiden, dando por finalizado el oficio del Te Deum. Por último, queríamos dejar desde la Iglesia Católica un mensaje para todos, porque así como reunimos a todos los credos, en este oficio de Te Deum están presentes también pueblo, autoridades, representantes de diversas instituciones, estamos todos, porque la Iglesia como maestra y guía nos enseña que si bien la patria es un don recibido, para construir una nación nos debemos comprometer todos con nuestro esfuerzo diario
permanente y desde el lugar que a cada uno le toca. Bueno, de esta manera, por cuestiones de tiempo, tenemos que continuar con otras actividades y agradezco la atención de todos ustedes. Ahí ya está el sonido. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer también, en nombre de la profesora Luque y mío, al doctor Juan Grande, que es quien coordina todo el desarrollo del Octubre Tecnológico, donde participamos todas las carreras de la universidad en modalidad presencial y distancia. Tarea que no es fácil porque, bueno, son decenas y decenas de carreras. También la mayoría tiene mi correo, si no se los dicto, lfalu@uspt.edu.ar, porque sé que hay muchas personas que me están escribiendo por WhatsApp que quieren saber un poquito respecto de la carrera de la Tecnicatura en Ceremonial y Protocolo. No tengo inconveniente, incluso con la profesora Silvia, podemos hacer una charla virtual en algún momento y comentarles los detalles de la carrera y especialmente la salida laboral que tiene. A todos muchísimas gracias, nosotros continuamos con otra actividad y la profe les va a dejar el mail por cualquier consulta sobre esta aula específica que necesiten hacerla. Bueno, muy bien. Como dijimos hace un momento, cualquier consulta o duda que ustedes puedan tener sobre este tema, con toda confianza me escriben, lo hablamos y es para charlar. Mi mail es sluque@uspt.edu.ar. Bueno, a todos muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Ahí el doctor Juan Grande está compartiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.